Today's story is about a tower that glows with golden light, revealing hidden secrets. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb saber. Learning these forms helps you talk about knowing information or skills in different situations. Let's start part 1 of 4. Elena caminaba por las calles de su pequeño pueblo cuando escuchó un ruido extraño. Era un susurro que venía del callejón oscuro. Elena was walking through the streets of her small town when she heard a strange noise. It was a whisper that came from the dark alley. ¿Qué es ese ruido? No sé de dónde viene. What is that noise? I don't know where it's coming from. The verb sé is the first-person singular form of saber, meaning I know. Elena is saying she doesn't know where the noise is coming from. ¿Qué es ese ruido? No sé de dónde viene. Hola, Elena. ¿Sabes qué está pasando aquí? Hello, Elena. Do you know what's going on here? Here, sabes, is the second-person singular form, meaning you know. Luis is asking Elena if she knows what's happening. Hola, Elena. ¿Sabes qué está pasando aquí? Luis, no te vi. No sé qué es ese ruido. ¿Tú sabes algo? Luis, I didn't see you. I don't know what that noise is. Do you know anything about it? Notice how sé and sabes are used in a conversation. Elena uses sé to say she doesn't know, and then asks Luis if he knows using sabes. Luis, no te vi. No sé qué es ese ruido. ¿Tú sabes algo? No, no sé, pero podemos investigar juntos. ¿Quieres? No, I don't, but we can investigate together. Do you want to? Again, sé is used by Luis to say he doesn't know. This repetition helps reinforce the conjugation. No, no sé, pero podemos investigar juntos. ¿Quieres? Sí, vamos. Quiero saber qué está pasando. Yes, let's go. I want to know what's happening. The verb saber in its infinitive form means to know. Elena wants to know what's happening, so she uses saber. Sí, vamos. Quiero saber qué está pasando. Elena y Luis caminaron hacia el callejón. El ruido se hacía más fuerte. De repente, vieron una sombra moverse rápidamente. Elena and Luis walked towards the alley. The noise was getting louder. Suddenly they saw a shadow moving quickly. ¿Viste eso, Luis? No sé qué era, pero me asustó. Did you see that, Luis? I don't know what it was, but it scared me. Sí, lo vi. Pero no te preocupes, estamos juntos. Sabemos que podemos descubrirlo. Yes, I saw it. But don't worry, we're together. We know we can figure it out. Here, sabemos is the first-person plural form, meaning we know. Luis is reassuring Elena that they can discover the truth together. Sí, lo vi. Pero no te preocupes, estamos juntos. Sabemos que podemos descubrirlo. Mientras se acercaban más, el ruido se detuvo. Elena y Luis miraron alrededor, pero no vieron nada. As they got closer, the noise stopped. Elena and Luis looked around, but they didn't see anything. Luis, no sé si esto es una buena idea. ¿Sabes qué debemos hacer ahora? Luis, I don't know if this is a good idea. Do you know what we should do now? Elena uses sé again to express uncertainty. She then asks Luis if he knows what they should do using sabes. Luis, no sé si esto es una buena idea. ¿Sabes qué debemos hacer ahora? No sé, Elena, pero creo que debemos seguir adelante. Tal vez encontremos algo interesante. I don't know, Elena, but I think we should keep going. Maybe we'll find something interesting. Justo cuando estaban a punto de darse la vuelta, escucharon un grito fuerte desde el fondo del callejón. Elena y Luis se miraron con ojos grandes y decidieron seguir el sonido. Just as they were about to turn around, they heard a loud scream from the end of the alley.
Elena and Luis looked at each other with wide eyes and decided to follow the sound. Vamos, Luis. No podemos detenernos ahora. Quiero saber qué está pasando. Let's go, Luis. We can't stop now. I want to know what's happening. Tienes razón, Elena. Vamos. You're right, Elena. Let's go. Los dos amigos continuaron caminando sin saber lo que encontrarían al final del callejón oscuro. The two friends continued walking, not knowing what they would find at the end of the dark alley. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? Elena y Luis siguieron avanzando por el callejón. El grito se había convertido en un eco lejano, pero la curiosidad los empujaba a seguir. Elena and Luis kept walking through the alley. The scream had become a distant echo, but their curiosity pushed them to continue. Luis, ¿sabes qué podría ser ese grito? No sé si es una persona o algo más. Luis, do you know what that scream could be? I don't know if it's a person or something else. No sé, Elena, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. I don't know, Elena, but we need to be prepared for anything. Luis repeats se to express his uncertainty. This repetition helps reinforce the conjugation. No sé, Elena, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. De repente encontraron una puerta vieja y oxidada. Parecía que no había sido abierta en años. Suddenly they found an old rusty door. It seemed like it hadn't been opened in years. ¿Sabes cómo abrir esta puerta, Luis? Do you know how to open this door, Luis? Creo que sí. Déjame intentar. I think so. Let me try. Luis empujó la puerta con fuerza y después de unos segundos se abrió con un chirrido. Detrás de la puerta había una escalera que bajaba a un sótano oscuro. Luis pushed the door with force, and after a few seconds it opened with a creak. Behind the door, there was a staircase leading down to a dark basement. No sé si deberíamos bajar, Luis. ¿Sabes si es seguro? I don't know if we should go down, Luis. Do you know if it's safe? No sé, pero debemos averiguarlo. Vamos, Elena. I don't know, but we have to find out. Let's go, Elena. Con cuidado, Elena y Luis comenzaron a bajar las escaleras. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. Carefully, Elena and Luis began to descend the stairs. The air became colder and more humid as they went down. Luis, tengo miedo. No sé si esto es una buena idea. Luis, I'm scared. I don't know if this is a good idea. No te preocupes, Elena. Estamos juntos. Sabemos que podemos hacerlo. Don't worry, Elena. We're together. We know we can do this. Luis uses sabemos to reassure Elena that they know they can do it together. This shows the use of the verb in a positive, confident context. No te preocupes, Elena. Estamos juntos. Sabemos que podemos hacerlo. Al llegar al final de la escalera, encontraron una habitación oscura. En el centro de la habitación había una caja grande y antigua. When they reached the bottom of the stairs, they found a dark room. In the center of the room, there was a large old box. ¿Sabes qué hay en esa caja, Luis? Do you know what's in that box, Luis? No sé, pero vamos a abrirla y ver. I don't know, but let's open it and see. Justo cuando Luis estaba a punto de abrir la caja, escucharon un ruido detrás de ellos. Se dieron la vuelta rápidamente, pero no vieron nada. Just as Luis was about to open the box, they heard a noise behind them. They turned around quickly, but they didn't see anything. Luis, no sé si deberíamos seguir. Algo no está bien aquí. Luis, I don't know if we should keep going. Something's not right here. No, Elena. Debemos seguir. Quiero saber qué hay en esa caja. No, Elena. We have to keep going. I want to know what's in that box. Part 3 of 4.
Con manos temblorosas, Luis abrió la caja lentamente. Dentro, encontraron un viejo libro cubierto de polvo. With trembling hands, Luis slowly opened the box. Inside, they found an old dusty book. ¿Un libro? No sé por qué, pero esto me parece importante. A book? I don't know why, but this seems important to me. Sí, parece antiguo. ¿Sabes leerlo, Elena? Yes, it looks ancient. Can you read it, Elena? Luis asks Elena if she knows how to read the book using sabes. This shows the verb in a question form again. Sí, parece antiguo. ¿Sabes leerlo, Elena? No sé, pero puedo intentarlo. Déjame ver. I don't know, but I can try. Let me see. Elena tomó el libro y lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras que no entendía. Elena took the book and opened it. The pages were full of strange symbols and words she didn't understand. No sé qué significan estos símbolos, Luis. ¿Sabes tú? I don't know what these symbols mean, Luis. Do you know? No, no sé. Pero tal vez alguien en el pueblo sepa. Debemos llevar el libro a alguien que pueda ayudarnos. No, I don't. But maybe someone in the town knows. We should take the book to someone who can help us. Justo cuando estaban a punto de cerrar la caja, escucharon un susurro detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron una figura oscura en la esquina de la habitación. Just as they were about to close the box, they heard a whisper behind them. They turned around and saw a dark figure in the corner of the room. Luis, ¿ves eso? No sé quién o qué es, pero me da miedo. Luis, do you see that? I don't know who or what it is, but it scares me. Sí, lo veo. No sé quién eres, pero no queremos problemas. Solo queremos saber qué está pasando. Yes, I see it. I don't know who you are, but we don't want any trouble. We just want to know what's going on. La figura se acercó lentamente y al entrar en la luz reveló ser una anciana con una mirada misteriosa. The figure slowly approached, and as it entered the light, it revealed an old woman with a mysterious gaze. Sé lo que buscan. Ese libro es muy poderoso. Deben tener cuidado. I know what you're looking for. That book is very powerful. You must be careful. ¿Sabes qué significa este libro? No sabemos cómo leerlo. Do you know what this book means? We don't know how to read it. Sí, lo sé. Pero primero deben demostrar que son dignos de conocer sus secretos. Yes, I know. But first, you must prove that you are worthy of knowing its secrets. La anciana les entregó un pequeño amuleto y les dijo que lo llevaran al lugar más alto del pueblo. The old woman gave them a small amulet and told them to take it to the highest place in the town. Solo entonces sabrán la verdad. Only then will you know the truth. Part 4 of 4. Elena y Luis salieron del sótano con el libro y el amuleto. Decidieron ir a la colina más alta del pueblo, donde se encontraba una antigua torre. Elena and Luis left the basement with the book and the amulet. They decided to go to the highest hill in the town, where an ancient tower stood. Luis, debemos llegar a la torre. Sé que encontraremos respuestas allí. Luis, we must reach the tower. I know we'll find answers there. Sí, Elena, vamos rápido. Yes, Elena, let's go quickly. Subieron la colina y llegaron a la torre. El viento soplaba fuerte y el cielo estaba nublado. They climbed the hill and reached the tower. The wind was blowing strongly and the sky was cloudy. Luis, estamos aquí. Ahora, ¿qué debemos hacer con el amuleto? Luis, we're here. Now what should we do with the amulet? No sé, pero tal vez debamos colocarlo en algún lugar especial. I don't know, but maybe we should place it in a special spot.
Miraron alrededor y vieron una pequeña ranura en la pared de la torre. Luis colocó el amuleto en la ranura y de repente la torre comenzó a brillar con una luz dorada. They looked around and saw a small slot in the tower's wall. Luis placed the amulet in the slot and suddenly the tower began to glow with a golden light. Mira, Luis, la torre está brillando. No sé qué está pasando, pero es increíble. Look, Luis, the tower is glowing. I don't know what's happening, but it's amazing. Sí, Elena. Creo que estamos a punto de descubrir algo grande. Yes, Elena. I think we're about to discover something big. La luz se intensificó y de repente la torre se abrió, revelando una sala secreta llena de libros y artefactos antiguos. The light intensified and suddenly the tower opened, revealing a secret room filled with ancient books and artifacts. Luis, mira todos estos libros. No sé por dónde empezar. Luis, look at all these books. I don't know where to start. Empecemos con el libro que encontramos. Tal vez aquí podamos entenderlo mejor. Let's start with the book we found. Maybe we can understand it better here. Abrieron el libro y esta vez las palabras y símbolos comenzaron a brillar, revelando su significado. They opened the book and this time the words and symbols began to glow, revealing their meaning. Luis, ahora puedo leerlo. Este libro habla de la historia de nuestro pueblo y de un gran tesoro escondido. Luis, now I can read it. This book tells the history of our town and of a great hidden treasure. ¡Increíble! Sabemos que hemos encontrado algo muy valioso. Debemos compartir esto con todos en el pueblo. Incredible! We know we found something very valuable. We must share this with everyone in the town. Elena y Luis regresaron al pueblo con el libro y las buenas noticias. Todos se reunieron para escuchar la historia y juntos comenzaron a buscar el tesoro escondido. Elena and Luis returned to the town with the book and the good news. Everyone gathered to hear the story and together they began to search for the hidden treasure. Luis, hemos hecho algo increíble. Sabemos que nuestro pueblo tiene una historia rica y ahora todos podemos disfrutarla. Luis, we've done something incredible. We know our town has a rich history and now everyone can enjoy it. Sí, Elena. Y todo gracias a nuestra curiosidad y valentía. Sabemos que siempre podemos descubrir cosas nuevas si trabajamos juntos. Yes, Elena. And it's all thanks to our curiosity and bravery. We know we can always discover new things if we work together. Y así, Elena y Luis se convirtieron en héroes del pueblo, recordados por su valentía y determinación. La historia del libro y el tesoro se convirtió en una leyenda que se contaría por generaciones. And so, Elena and Luis became the town's heroes, remembered for their courage and determination. The story of the book and the treasure became a legend that would be told for generations. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Elena caminaba por las calles de su pequeño pueblo cuando escuchó un ruido extraño. Era un susurro que venía del callejón oscuro. ¿Qué es ese ruido? No sé de dónde viene. Hola, Elena. ¿Sabes qué está pasando aquí? Luis, no te vi. No sé qué es ese ruido. ¿Tú sabes algo? No, no sé, pero podemos investigar juntos. ¿Quieres? Sí, vamos. Quiero saber qué está pasando. Elena y Luis caminaron hacia el callejón. El ruido se hacía más fuerte. De repente, vieron una sombra moverse rápidamente. ¿Viste eso, Luis? No sé qué era, pero me asustó. Sí, lo vi. Pero no te preocupes, estamos juntos. Sabemos que podemos descubrirlo.
Mientras se acercaban más, el ruido se detuvo. Elena y Luis miraron alrededor, pero no vieron nada. Luis, no sé si esto es una buena idea. ¿Sabes qué debemos hacer ahora? No sé, Elena, pero creo que debemos seguir adelante. Tal vez encontremos algo interesante. Justo cuando estaban a punto de darse la vuelta, escucharon un grito fuerte desde el fondo del callejón. Elena y Luis se miraron con ojos grandes y decidieron seguir el sonido. Vamos, Luis. No podemos detenernos ahora. Quiero saber qué está pasando. Tienes razón, Elena. Vamos. Los dos amigos continuaron caminando sin saber lo que encontrarían al final del callejón oscuro. Part 2 of 4. Elena y Luis siguieron avanzando por el callejón. El grito se había convertido en un eco lejano, pero la curiosidad los empujaba a seguir. Luis, ¿sabes qué podría ser ese grito? No sé si es una persona o algo más. No sé, Elena, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. De repente encontraron una puerta vieja y oxidada. Parecía que no había sido abierta en años. ¿Sabes cómo abrir esta puerta, Luis? Creo que sí. Déjame intentar. Luis empujó la puerta con fuerza y después de unos segundos se abrió con un chirrido. Detrás de la puerta había una escalera que bajaba a un sótano oscuro. No sé si deberíamos bajar, Luis. ¿Sabes si es seguro? No sé, pero debemos averiguarlo. Vamos, Elena. Con cuidado, Elena y Luis comenzaron a bajar las escaleras. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. Luis, tengo miedo. No sé si esto es una buena idea. No te preocupes, Elena. Estamos juntos. Sabemos que podemos hacerlo. Al llegar al final de la escalera, encontraron una habitación oscura. En el centro de la habitación había una caja grande y antigua. ¿Sabes qué hay en esa caja, Luis? No sé, pero vamos a abrirla y ver. Justo cuando Luis estaba a punto de abrir la caja, escucharon un ruido detrás de ellos. Se dieron la vuelta rápidamente, pero no vieron nada. Luis, no sé si deberíamos seguir. Algo no está bien aquí. No, Elena. Debemos seguir. Quiero saber qué hay en esa caja. Part 3 of 4. Con manos temblorosas, Luis abrió la caja lentamente. Dentro encontraron un viejo libro cubierto de polvo. ¿Un libro? No sé por qué, pero esto me parece importante. Sí, parece antiguo. ¿Sabes leerlo, Elena? No sé, pero puedo intentarlo. Déjame ver. Elena tomó el libro y lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras que no entendía. No sé qué significan estos símbolos, Luis. ¿Sabes tú? No, no sé. Pero tal vez alguien en el pueblo sepa. Debemos llevar el libro a alguien que pueda ayudarnos. Justo cuando estaban a punto de cerrar la caja, escucharon un susurro detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron una figura oscura en la esquina de la habitación. Luis, ¿ves eso? No sé quién o qué es, pero me da miedo. Sí, lo veo. No sé quién eres, pero no queremos problemas. Solo queremos saber qué está pasando. La figura se acercó lentamente y al entrar en la luz reveló ser una anciana con una mirada misteriosa. Sé lo que buscan. Ese libro es muy poderoso. Deben tener cuidado. ¿Sabes qué significa este libro? No sabemos cómo leerlo. Sí, lo sé. Pero primero deben demostrar que son dignos de conocer sus secretos.
La anciana les entregó un pequeño amuleto y les dijo que lo llevaran al lugar más alto del pueblo. Solo entonces sabrán la verdad. Part 4 of 4. Elena y Luis salieron del sótano con el libro y el amuleto. Decidieron ir a la colina más alta del pueblo, donde se encontraba una antigua torre. Luis, debemos llegar a la torre. Sé que encontraremos respuestas allí. Sí, Elena, vamos rápido. Subieron la colina y llegaron a la torre. El viento soplaba fuerte y el cielo estaba nublado. Luis, estamos aquí. Ahora, ¿qué debemos hacer con el amuleto? No sé, pero tal vez debamos colocarlo en algún lugar especial. Miraron alrededor y vieron una pequeña ranura en la pared de la torre. Luis colocó el amuleto en la ranura y de repente la torre comenzó a brillar con una luz dorada. Mira, Luis, la torre está brillando. No sé qué está pasando, pero es increíble. Sí, Elena, creo que estamos a punto de descubrir algo grande. La luz se intensificó y de repente la torre se abrió, revelando una sala secreta llena de libros y artefactos antiguos. Luis, mira todos estos libros. No sé por dónde empezar. Empecemos con el libro que encontramos. Tal vez aquí podamos entenderlo mejor. Abrieron el libro y esta vez las palabras y símbolos comenzaron a brillar, revelando su significado. Luis, ahora puedo leerlo. Este libro habla de la historia de nuestro pueblo y de un gran tesoro escondido. ¡Increíble! Sabemos que hemos encontrado algo muy valioso. Debemos compartir esto con todos en el pueblo. Elena y Luis regresaron al pueblo con el libro y las buenas noticias. Todos se reunieron para escuchar la historia y juntos comenzaron a buscar el tesoro escondido. Luis, hemos hecho algo increíble. Sabemos que nuestro pueblo tiene una historia rica y ahora todos podemos disfrutarla. Sí, Elena. Y todo gracias a nuestra curiosidad y valentía. Sabemos que siempre podemos descubrir cosas nuevas si trabajamos juntos. Y así, Elena y Luis se convirtieron en héroes del pueblo, recordados por su valentía y determinación. La historia del libro y el tesoro se convirtió en una leyenda que se contaría por generaciones. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?